Prepárense para sumergirse en otra historia fascinante y llena de significado, aquí en el canal Virtud en Verso. Hoy vamos a explorar un relato poderoso que revela la fuerza de la fe y la verdadera virtud que transforma vidas. Si les gusta el contenido bíblico que une misterio, emoción y aprendizaje, dejen su like para ayudarnos a crecer con este proyecto que apenas está comenzando. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a empezar. Ella era solo una entre la multitud, una mujer sin nombre, sin fuerza, sin recursos y casi sin esperanza. 12 años habían pasado desde que su cuerpo comenzó a sangrar sin cesar. Aquello que al principio parecía una simple enfermedad se transformó en una prisión. Su rutina fue siendo engullida por remedios inútiles, por médicos que prometían curación, pero se llevaban su dinero. La sangre que fluía sin fin no solo drenaba su salud, sino también su dignidad, su fe y hasta su posición en la sociedad. La ley la declaraba impura. Ella no podía tocar a nadie, no podía ser tocada, no podía siquiera entrar en el templo. Era como si estuviera muerta entre los vivos. Las personas la evitaban como si fuera una maldición andante, y en silencio ella lloraba. Cada nuevo amanecer oraba para que aquel fuera el día de la curación, y cada atardecer se adormecía con el alma cansada. Pero aquel día algo diferente comenzaba a moverse dentro de ella. La esperanza, aunque pequeña como una brasa casi apagada, volvía a brillar. Y el motivo era un hombre que curaba con palabras, un hombre que llevaba poder, compasión y virtud. Su nombre resonaba por todas partes. Algunos decían que era solo un profeta, otros juraban que era el Mesías prometido. Había quienes lo llamaban loco, pero multitudes enteras lo seguían como quien descubre un manantial en medio del desierto. Su nombre era Jesús, y aquel día él pasaría por su ciudad. La mujer sabía que no podía acercarse a nadie, mucho menos a él. Si alguien la reconocía, sería expulsada. Si tocaba a alguien, podría ser apedreada. Pero la fe es ciega al miedo y sorda al prejuicio. La fe no calcula riesgos, simplemente avanza. La mujer oyó que Jesús estaría rodeado de una multitud. En su interior se encendió una certeza que no vino de la lógica ni de la religión, sino del alma. Si tan solo toco sus vestiduras, seré sanada. Marcos 5:28. Ella no pidió atención, no necesitaba palabras, no quería un milagro público, solo un toque, un leve roce en el manto de Mino Pesi, aquel que llevaba en sí la promesa, la curación y la propia vida. Y fue así, entre empujones y miradas reprobatorias, que ella decidió arriesgarse por última vez. La multitud parecía un muro vivo. Hombres, mujeres, niños y ancianos se apretaban alrededor de Jesús, como si la proximidad física pudiera garantizar algún milagro. La mujer respiró hondo, ocultando el rostro con el velo. El corazón le latía como tambor de guerra. Cada paso entre aquellas personas era una transgresión. Con cada cuerpo que rozaba el suyo, aumentaba el riesgo de ser descubierta. Pero había algo más fuerte que el miedo en sus pasos, la convicción de que allí estaba su única oportunidad de renacer. Sus manos temblaban, las voces en su mente gritaban: eres impura, estás equivocada, vas a ser humillada. Pero en el fondo del alma, una voz más suave decía: ve, toca, cree. Ella se arrodilló para no ser notada, deslizándose entre las rodillas ajenas hasta divisar la punta del manto que se balanceaba con el caminar sereno de Jesús. Era ahora o nunca. Extendió los dedos temblorosos, tocó levemente el borde de la vestidura, y en ese instante algo inexplicable sucedió. No fue solo un escalofrío, no fue psicológico, fue real. Virtud salió de él y entró en ella como un río de luz que recorrió su cuerpo de la cabeza a los pies. Ella supo, estaba curada. En el momento exacto en que sus dedos tocaron el manto, algo invisible pero poderoso fue liberado. El flujo de sangre cesó, y con él cesaron también los años de vergüenza, dolor y rechazo. Era como si una fuerza celestial hubiera invadido su cuerpo y expulsado la enfermedad, como si el cielo hubiera abierto una brecha solo para ella. Y Jesús se detuvo. Sí, él se detuvo. En medio de la multitud, en medio de los gritos, las súplicas, los empujones, él sintió algo singular. No fue un simple toque, no fue un contacto accidental. Jesús
sintió virtud salir de él, como una transferencia sagrada entre el Hijo del Altísimo y un alma quebrada. ¿Quién me tocó?, preguntó él volviéndose para todos lados. Marcos 5:30. Los discípulos se miraron confusos. Maestro, la multitud te aprieta por todos lados y aún preguntas, ¿quién me tocó?, dijeron ellos. Marcos 5:31. Pero Jesús no estaba hablando de toque físico. Él hablaba de un toque de fe, de alguien que, en medio del caos, alcanzó el corazón de Dios con un gesto silencioso. Él sabía, alguien había tocado no solo su manto, sino su esencia. La mujer se quedó inmóvil. Un toque había sido discreto, pero el resultado fue estruendoso. Y ahora, aquel que llevaba el poder de la curación la buscaba con los ojos. Ella sabía que no podría esconderse por mucho tiempo. Su cuerpo ya no sangraba, pero su alma aún temblaba. ¿Y si él la reprendía? ¿Y si la multitud descubría su impureza y se volvía contra ella? Pero había algo diferente en la mirada de Jesús. No era la mirada de un juez ni de un líder religioso. Era la mirada de quien comprende el dolor, de quien ve más allá de las apariencias. La mujer entonces decidió acercarse. Con el rostro cubierto de vergüenza y los ojos mojados, ella cayó a sus pies y lo confesó todo, sin esconder nada. La multitud guardó silencio. Cada palabra suya era una herida abierta ante el público. Pero allí, delante del Maestro, ya no había espacio para máscaras. Fui yo quien te tocó. Yo sabía que si solo tocaba tu ropa, sería sanada. Las palabras salían entre sollozos, y Jesús, con ternura en la mirada, respondió con algo que cambiaría su vida para siempre. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu mal. Marcos 5:34. Él no solo curó su cuerpo, Él restauró su identidad. La curación física era solo el comienzo de la transformación. Al recibir la palabra de Jesús, la mujer sintió algo aún más profundo florecer dentro de sí: la restauración de la dignidad y de la esperanza. Durante años, ella había vivido al margen de la sociedad, marcada por la impureza, alejada de la convivencia, del templo y de su propia familia. Aquel simple acto de fe, aquel toque silencioso, la liberó no solo del sufrimiento del cuerpo, sino del peso invisible de la exclusión. Jesús la llamó hija, una palabra que traía consigo el calor del amor y de la aceptación. Era una invitación a renacer en su identidad verdadera, no más definida por la enfermedad, sino por la virtud de la fe que la había alcanzado. La multitud, que hasta entonces murmuraba y juzgaba, ahora presenciaba un milagro que iba más allá de la ciencia, un milagro que tocaba el espíritu. En ese instante, no solo una mujer era curada, sino que una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia donde la fe, la valentía y la gracia se encontraban. Pero la historia de aquella mujer va más allá de la curación física. Ella nos enseña sobre la verdadera naturaleza de la fe y del poder divino. La palabra virtud que salió de Jesús en ese instante no es solo fuerza o energía, es la manifestación concreta de la gracia de Dios que opera cuando Él, hombre, cree con el corazón sincero. El toque de ella no fue mero azar ni superstición. Fue una declaración de confianza absoluta en el poder de aquel que puede transformar lo imposible en posible. Ella enfrentó el miedo, la vergüenza y el aislamiento, porque su alma estaba sedienta de algo mayor: la liberación completa. Este episodio nos recuerda que la fe activa no es pasiva. Es un acto de valentía que exige entrega total, un salto en la oscuridad hacia la confianza en lo invisible. Y lo más sorprendente es que Jesús no solo reconoció el acto, sino que valoró la fe de ella, poniéndola como ejemplo de esperanza para todos los que escuchan su historia. Es importante notar que, en aquel tiempo, el toque de una mujer impura según la ley volvía también impura a cualquier persona, inclusive a un maestro, un rabino. Pero Jesús, en vez de reprenderla o apartarse, exaltó su fe delante de todos. Él rompió no solo el ciclo de la enfermedad, sino también los muros del prejuicio. La mujer rompió
el silencio de años, y el maestro respondió con amor, no con condenación. Ella podría haber sido ignorada, silenciada o incluso castigada, pero la virtud que salió de él era mayor que cualquier tradición. Jesús enseñaba allí, con aquel acto, que el reino de Dios no es movido por etiquetas o apariencias, sino por corazones que lo buscan de verdad. La multitud aprendió, incluso sin palabras directas, que nadie está demasiado lejos para ser tocado por Dios. Y nosotros, que leemos esta historia hoy, somos invitados a reflexionar. ¿Qué nos impide tocar a Jesús con nuestra fe? ¿Qué multitudes internas hemos enfrentado? El toque de la mujer, discreto a los ojos humanos, fue un grito silencioso que resonó en el cielo. Ella no necesitó palabras para ser escuchada, ni estatus para ser atendida. Su fe rompió barreras invisibles y activó la promesa divina. Y lo más hermoso de todo es que ella no pidió que Jesús la mirara, le hablara o le impusiera las manos. Ella solo quería tocar ligeramente el borde del manto, porque ella sabía, no era el manto en sí lo que curaba, sino aquel que lo vestía. Este detalle es precioso, pues el borde de la vestidura de un judío piadoso llevaba flecos, conforme a lo ordenado en Números 15, 38, 39, para recordar los mandamientos del Señor. Al tocar allí, simbólicamente, ella se aferraba a la fidelidad de Dios, a la antigua alianza que aún vivía en el Hijo del Hombre. Y Jesús, al sentir que de él salía la virtud, no dejó que aquella fe pasara desapercibida. Él quería que todos supieran que, incluso en un mar de gente, una única alma que lo busca con fe verdadera es suficiente para mover el cielo entero. Al declarar públicamente que virtud había salido de él, Jesús reveló algo profundo: que el poder de Dios no está limitado por tiempo, espacio o condición humana. Él no curaba solo con palabras o gestos visibles, sino que también respondía a la fe que actuaba en el silencio. Y lo más extraordinario es que él no quedó agotado por esa transferencia de poder. Al contrario, él se alegró por haber sido accesible para alguien que creía incluso sin haber sido llamada. Esto revela la naturaleza generosa del poder divino. No disminuye al ser compartido, sino que se multiplica. Jesús no se incomodó con el toque de una mujer considerada impura, pues él no se contamina con el dolor del otro. Él lo transforma. Aquella mujer salió curada, sí, pero salió aún más, restaurada, reconocida, llamada hija, perteneciente a la familia de la fe. Al hacer esto, Jesús no solo salvó una vida, Él la devolvió a la sociedad con dignidad, elevando el valor de la fe delante de todos. Y hasta hoy, esa misma virtud sigue disponible. Basta un toque de fe. La multitud, que antes apenas había percibido la presencia de aquella mujer, ahora estaba boquiabierta. Nadie imaginaba que un milagro tan grandioso pudiera haber ocurrido allí, en medio del tumulto, sin alarde. Pero fue justamente eso lo que llamó la atención. Mientras muchos se apretaban contra Jesús por curiosidad o costumbre, solo ella lo tocó con fe. Esto nos enseña que no es la proximidad física lo que atrae el milagro, sino la disposición del corazón. Muchos estaban allí, pero solamente una extrajo virtud. Esto nos confronta con una verdad inquietante. Podemos estar cerca de Jesús todos los días, escuchando sobre Él, leyendo sobre Él, incluso hablando de Él, y aún así no tocar verdaderamente su presencia. Aquella mujer no tuvo acceso privilegiado, no tuvo influencia ni reconocimiento, tuvo solo fe, y eso bastó. Su actitud nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra búsqueda de Dios. ¿Lo tocamos con la misma urgencia, con la misma confianza, con la misma entrega? Al llamarla hija, Jesús hizo mucho más que curar una enfermedad. Él restauró una identidad. Esta mujer, antes marginada, ahora era reconocida públicamente como parte de la familia espiritual. No más una excluida, sino una hija de Dios. Es interesante que esta es la única vez en los evangelios en que Jesús llama a alguien específicamente hija. Esto destaca el afecto, la aceptación y el amor contenidos en aquel momento. Él no la trató como una extraña, sino como alguien de casa, alguien amada. La fe de ella no solo movió la mano del milagro, movió el corazón del Maestro. Y al decir, tu fe te ha salvado,
Jesús elevó su actitud a un nivel eterno. La palabra usada para salvó en el original griego es sozo, que también significa rescatar, preservar, hacer completo. Esto nos muestra que ella fue restaurada por completo, cuerpo, alma y espíritu. La virtud de Jesús no curó solo un flujo de sangre, sino que detuvo un flujo de dolor, rechazo y vergüenza que durante 12 años le robaba la vida. 12 años. Ese número resuena como un recordatorio del tiempo en que aquella mujer vivió en la oscuridad, privada de afecto, de toque, de presencia en el templo, de vida social y religiosa. Curiosamente, el mismo capítulo de Marcos narra también la historia de la hija de Jairo, que tenía 12 años y estaba muriendo. Una niña en el inicio de la vida y una mujer que durante 12 años sufría como si estuviera muriendo por dentro. Estas historias se entrelazan en un mismo escenario, como si Dios nos estuviera mostrando que la virtud de Cristo alcanza a todos, del principio al fin, de la juventud a la madurez, de lo invisible a lo visible. Mientras una niña representaba el futuro interrumpido, la mujer representaba el pasado herido, y ambas fueron alcanzadas por la misma mano de misericordia. El tiempo que parecía perdido fue redimido, lo que parecía imposible fue revertido. La vida, donde solo había dolor, volvió a pulsar. Y lo más hermoso, en ambos casos, la fe activa y confiada fue el vínculo entre el cielo y la tierra. La mujer, ahora curada, no solo recibió algo de Jesús, ella se convirtió en testigo viva de su poder. El milagro que comenzó en el anonimato terminó en proclamación pública, y eso es significativo, porque muchas veces el milagro que pedimos secretamente es el mismo que Dios quiere usar para impactar abiertamente a otros a nuestro alrededor. Ella quería esconderse, pero Jesús la llamó al centro, no para avergonzarla, sino para restaurar su dignidad delante de los hombres y glorificar al Padre que está en los cielos. La virtud que salió de Jesús no se limitó a curar, sino a inspirar. La fe de aquella mujer, contada hoy por miles de años, sigue alcanzando corazones que también sufren en silencio. Esa es la belleza del reino. Lo que Dios hace en uno resuena en muchos, y la mujer que antes evitaba miradas, ahora era objeto de la atención del Maestro y de toda una multitud. La vergüenza se volvió honor, la desesperación se volvió fe, el final del camino se volvió un nuevo comienzo. Y así es como Jesús transforma historias, con un simple toque de su presencia. El silencio que un día sofocó a aquella mujer, ahora daba lugar a un testimonio que nadie podía negar. Su voz, antes callada por la vergüenza, ahora se convertía en instrumento de esperanza para otros. ¿Cuántas otras personas en aquella multitud también necesitaban curación? ¿Cuántos allí estaban enfermos, física o espiritualmente, pero no tenían aún la osadía de acercarse a Jesús con fe? La actitud de ella se convirtió en una lección viva. La virtud que tocó su vida no se detuvo en ella, irradió como luz en medio de la oscuridad. Y así es como el reino de Dios avanza, cuando aquellos que fueron alcanzados se convierten en canales para que otros también sean tocados. Jesús, al exaltarla delante de todos, hizo que su dolor tuviera propósito y su sufrimiento sentido. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él transforma la desesperación en testimonio, y esa mujer, sin nombre en las Escrituras, se convirtió en símbolo eterno de la fe que osa creer, que rompe las multitudes y que atrae el milagro, incluso cuando todo parece perdido. La presencia de Jesús en aquel camino no era coincidencia, era providencia. Él estaba yendo a atender el clamor de Jairo, pero en el trayecto, Dios ya había agendado otro encuentro divino con aquella mujer invisible a los ojos humanos, pero profundamente amada por el cielo. Esto revela cuán accesible es el Maestro, incluso en medio de misiones urgentes. Él no ve interrupciones, Él ve oportunidades. ¿Y cuántas veces nosotros mismos somos ese encuentro en el camino? Aquello que para nosotros parece retraso, para Dios
es exactitud. La virtud que emana de Cristo no está restringida a aquello que consideramos prioridad. Alcanza también lo improbable, lo marginado, lo olvidado. Él es el Dios que escucha al líder de la sinagoga, pero también el clamor anónimo de una mujer que nadie quería tocar. Esto revela la belleza del Evangelio. Todos tienen acceso al trono de la gracia. Sea el padre desesperado de una niña muriendo o la mujer exhausta de sufrir en silencio, ambos son vistos, ambos son escuchados, ambos son amados. Después de aquel encuentro inolvidable, es imposible imaginar que la vida de aquella mujer haya vuelto a ser como antes. La curación de su cuerpo fue solo el inicio de una transformación que ciertamente alcanzó también su alma y su forma de ver el mundo. Ella ahora llevaba una marca que ya no era de dolor, sino de redención. La mujer que antaño evitaba multitudes, quizás ahora fuera encontrada animando a otras personas a acercarse a Jesús. Ella conocía el camino, ella sabía el toque. La virtud que de ella fue extraída de la túnica del Salvador no era algo místico o distante, era el propio poder de Dios que responde a la fe genuina. Y esa fe no es un sentimiento vago, sino una convicción que actúa incluso ante el miedo. Ella rompió límites, quebró tradiciones, enfrentó el riesgo, porque creía que solo un contacto con el Mesías podría cambiar su historia, y cambió para siempre. ¿Cómo no hablar de esto? ¿Cómo no dejar que este testimonio resuene a través de las generaciones, como aún resuena hoy? La narrativa de la mujer con flujo de sangre es más que una historia de curación física. Es una lección eterna sobre fe, valentía y la virtud divina que actúa en nuestras vidas. Ella nos desafía a no rendirnos, incluso cuando el tiempo parece demasiado largo, cuando el dolor parece eterno y cuando la esperanza parece frágil. Esta mujer perseveró durante 12 años, enfrentando rechazo social, enfermedades y el peso de la soledad. Y aún así, no se cayó ante su sufrimiento. Ella osó tocar lo imposible, creyendo que Jesús era la respuesta a su desesperación. Esta es la esencia de la fe que transforma, no la fe que espera las condiciones perfectas, sino la fe que actúa a pesar de las circunstancias. Hoy, nosotros también podemos ser tocados por esa misma virtud, un poder que no se agota, que no falla y que está al alcance de aquellos que, incluso en la fragilidad, extienden la mano al Señor. Además de la curación física, el episodio revela la transformación profunda que ocurre cuando alguien encuentra la virtud de Dios en su vida. La mujer que antes era marginada por la sociedad a causa de su enfermedad, ahora es llamada hija, un título que trae dignidad, pertenencia y amor. Esto nos recuerda que la gracia divina no solo restaura el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. La fe verdadera genera un cambio que traspasa lo físico y alcanza el interior. El contacto con Jesús no es solo un acto físico, sino un acto de encuentro con el propio Dios, que nos ve, nos oye y nos ama incondicionalmente. Esta mujer, al tocar a Jesús, tocó el corazón del Padre y por eso fue salvada. La virtud que fluyó de ella es el testimonio eterno de que el amor de Dios alcanza hasta los lugares más escondidos y los dolores más profundos. Cerramos este viaje por el relato de la mujer con flujo de sangre con una invitación a la reflexión. ¿Cuál es la virtud que buscas hoy? ¿Será que, como aquella mujer, estás dispuesto a romper barreras, enfrentar el miedo y tocar la fuente del poder divino con fe inquebrantable? Jesús nos llama a una fe activa que nos lleva a actuar, a buscar, a tocar, incluso cuando todo parece perdido. Él quiere restaurar no solo lo físico, sino lo emocional, lo espiritual, lo social. Él quiere que sepamos que ningún sufrimiento es invisible a sus ojos, que ninguna lágrima es desperdiciada y que su gracia tiene poder para transformar vidas enteras. Que esta historia, que resuena por los siglos, sea también tu historia, marcada por la virtud de una fe que transforma, cura y salva. En el canal Virtud en Verso celebramos estas historias
porque son el retrato del amor y del poder de Dios, que nunca dejan de actuar. Que Dios te bendiga a ti y a tu caminar de fe. Y ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Deja tu opinión en los comentarios para que podamos conversar y debatir con respeto y sabiduría. En tiempos en que las redes sociales muchas veces nos alejan en vez de unir, usar esta herramienta para construir diálogo y entendimiento es lo mínimo que podemos hacer. Al final del video dejaré dos opciones para ti: el video más reciente del canal y una lista de reproducción con varios contenidos que siguen la misma temática de este. Así, con solo un clic puedes disfrutar de muchos videos de Virtud en Verso. ¿Nos vemos en el próximo video? Espero que sí. Hasta pronto y que Dios te bendiga.